Tech Sounds presenta Territorio Negocios. Ahora entramos a Territorio Negocios. Un espacio de diálogo y reflexión sobre las nuevas tendencias y transformaciones de los negocios en México, América Latina y el mundo. Yo soy Alicia Galindo. Yo soy Jaime Martínez y te damos la bienvenida al podcast de EGADE Business School y la Escuela de Negocios del Tecnológico de Monterrey. Bienvenidos a un episodio más de Territorio Negocios con el tema Estrategias para la Internacionalización Emprendedora. Para discutir este tema tenemos al profesor Sasha Furst, profesor investigador en emprendimiento e innovación en EGADE Business School. Bienvenido, Sasha. Nos acompaña también José Enrique Alba Escamilla, Chief Growth Officer en Believe Company, a quien también ya hemos tenido previamente y ahora vamos a abordar un tema totalmente nuevo. José, también muy bienvenido. Yo soy un servidor, Jaime Martínez Baunés, decano regional de la Ciudad de México, de la Escuela de Negocios del Tecnológico de Monterrey. Y queridos escuchas, pues al comenzar este episodio, les recordamos que pueden participar en la discusión comentando qué les pareció, dudas, preguntas, apreciaciones de este episodio utilizando el hashtag Territorio Negocios en la red social de su preferencia. Rappi, Nubank, Kavak, Loft. En los últimos años, startups latinoamericanas como estas y más han empezado a cosechar éxitos y ganar un extraordinario valor en el mercado, traspasando en poco tiempo las fronteras de sus países de origen. Para estas empresas, tanto el aprendizaje como el emprendimiento son fundamentales para asegurar la competitividad sostenida en un contexto ya internacional. Hoy, en este episodio, nuestros invitados nos darán algunas claves para lograr internacionalizar con éxito una empresa. Trátese de una startup, una pyme, una multinacional, una gran empresa que pretende ser multinacional, haciéndolo desde América Latina como punto de partida. Quisiera comenzar con una pregunta para ti, José. ¿Qué es la internacionalización? Tú que eres un líder de una agencia o una casa de marcas que se dedica precisamente a esto, si nos pudieras ofrecer alguna especie de definición y cómo se distinguiría esa internacionalización tradicional, la que probablemente primero le suena a nuestra audiencia, con aquella que es la internacionalización emprendedora. Entonces, José, el micrófono es tuyo. Muchas gracias, Jaime. Sasha, un placer volver a este canal de comunicación con nuestros audioescuchas. Y claro, mira, a ver, empecemos con un poquito la definición en mi concepto y en mi experiencia. La internacionalización es, digamos que la posibilidad, hay una matriz que nos puede ayudar a vislumbrar cómo crece una organización y es nuevas marcas o cosas nuevas que hago, nuevos productos y productos actuales o marcas actuales versus mercados actuales y nuevos mercados. En síntesis, la internacionalización es cuando yo me salgo de mis mercados core a otros mercados que donde no domino, muy probablemente no conozco, apenas voy a entrar a una fase exploratoria y los riesgos son relativamente mucho más altos que mis mercados tradicionales. En ese sentido, digamos que me atrevo a decir, la internacionalización, más allá de solamente pisar un nuevo terreno, es crecer el pipe, ¿no? Crecer el market share, crecer y extender o aplicar otras fuentes diferentes de crecimiento para la organización y por supuesto cada vez más, como mencionaste en la introducción, es una estrategia y un deber ser de las startups y de las compañías que por lo general su core business es un poco más tradicional, ¿no? Me gustaría complementar la exploración que nos ofreces, José, con la tuya, Sasha. Tú que eres un académico y profesor nuestro en estos temas, ¿qué pudieras añadir a esta definición sobre las diferencias entre internacionalizarse en la manera tradicional y hacerlo con este ánimo de exploración, de penetración de nuevos mercados, de probar posibles ajustes quizás en el producto o servicio de acuerdo con las características de ese nuevo mercado? Muy bien, Jaime, muchas gracias también por la invitación y por contribuir a ese podcast. Respecto a esa pregunta, la internacionalización tradicional versus la internacionalización emprendedora,
Usualmente, como de manera tradicional, las empresas se internacionalizan de una manera más gradual o incremental, ¿no? Digamos, antes de salir de mi mercado doméstico, voy a crear una marca, una posición dominante, ¿no? en mi país de origen, y luego, tal vez después de varios años o hasta varias décadas, voy a hacer ese paso cruzando como ¿no? las fronteras y entrando a nuevos mercados. Entonces, usualmente hablamos de un proceso tradicional, de un proceso de internacionalización gradual o incremental. Ya cuando miramos más lo que llamamos la internacionalización emprendedora, ya es como un proceso de internacionalización mucho más rápido, ¿no? Lo vemos mucho en esa nueva generación, por ejemplo, de los startups, ¿no? Que se fundan, que crecen en un país y ya en cuestiones de 1 año, 2 años, 3 años están conquistando otros mercados por fuera de su país de origen. Entonces lo asociamos mucho también con esa velocidad, ¿no? De conquistar, de mirar nuevos mercados. Y esa internacionalización emprendedora por lo general también, bueno, es como un mindset, una actitud diferente, ¿no? Como dice la misma palabra, ser emprendedor, ¿no? Mirar de una manera más proactiva, detectando esas nuevas oportunidades en otros países, tener esa abertura como hacia el riesgo y también tener productos o servicios con mucha innovación, ¿no? Que pueden competir en esos mercados extranjeros. Entonces sí, lo veo como más bien la internacionalización tradicional como una internacionalización gradual, y la internacionalización emprendedora es un proceso mucho más rápido. Me puedo imaginar que en esta decisión para incurrir en esta internacionalización más veloz, más deliberada, pues intervienen factores que tienen que ver con, bueno, evaluar qué tanto la escalabilidad es importante para el éxito de la empresa. Escalabilidad que te puede dar disminución de costos, te puede aumentar la facilidad con la que puedas atraer fondeo por el hecho de estar ya tener más usuarios, más clientes o estar en mayores geografías, aumentar la masa crítica quizás de usuarios, donde sabemos que en muchas plataformas a mayor cantidad de usuarios, el valor que hay para cada usuario como parte de tu servicio, pues aumenta no linealmente, sino en ocasiones exponencialmente. ¿Qué motiva a una empresa para decidir realizar esta expansión relámpago intensa? Digamos que para nuestra audiencia, donde pueden ellos y ellas estar en empresas que pudieran incurrir en ese tipo de expansión, ¿qué tendrían que notar y decidir o evaluar para adoptar y decidir que esta estrategia es la correcta para ellos? Vamos contigo, José, y rematamos también contigo, Sasha, después. José, adelante. Buenísimo. Buenísimo, Jaime. Mira, yo diría que motiva a expandirse. La respuesta radica principalmente en dos verticales. La primera es si el mercado de esa nueva región o esa internacionalización es ad hoc a mi portafolio de productos / servicios. Es decir, si yo ahorita tengo un producto que tiene un timing particularmente, por ejemplo, para Argentina, Brasil, muy probablemente puedo probarlo en Estados Unidos o en otros países que tal vez tienen una adopción más temprana de ciertos productos. Por el contrario, cuando yo quiero ir por un mercado, una innovación, un producto muy nuevo, probablemente tal vez más avanzado que en Latinoamérica, otra región más ad hoc para adoptar y hacer pruebas de ese producto podría ser Estados Unidos, Reino Unido, Asia y Australia, ¿no? Entonces, lo primero que hay que determinar es el momento o el grado de innovación que tiene ese producto / servicio y el mercado que lo puede adquirir y validar para comprenderlo un poco mejor lo más rápido posible. La segunda pregunta que yo recomendaría hacer es, ¿tengo las capacidades para hacer eso? Hay regiones que tienen sus diferentes particularidades. O sea, no es lo mismo entrar por ejemplo, a China
offline que online. Entonces, si yo voy a entrar a China online, hay plataformas como los T-Partners o TikTok, que se puede vender por esas redes, pero si inmediatamente te bajas al offline, vas a tener particularidades para tener que asociarte con el gobierno chino. Estados Unidos es totalmente diferente, ¿no? Europa, ni se diga, Reino Unido, en Latinoamérica se pulveriza mucho el tema de logística, en fin. La segunda pregunta buscaría yo que detonara una respuesta de ¿tengo las capacidades para solventar lo que me requiere esa región? Y tal vez no tengo que remitirme a buscar desarrollarlas, esos enablers, sino más bien entender si los tengo, voy, y si no los tengo, los puedo desarrollar, me cae difícil, es mucha inversión, bueno, los dejo de lado, ¿no? Entonces, para mí, esas serían como las dos preguntas a hacer cuando yo voy a ir a abordar una nueva región. El motivador detrás de eso, al final, siempre va a ser uno, crecer. Y digamos que ese es el gran motivador de todos nuestros inversionistas y socios de las organizaciones, ¿no? José, nos invitas entonces a considerar, número uno, el grado de innovación real que hay en nuestro producto o servicio, tal que nos podamos apalancar de esa innovación o de esa disrupción para tener por lo menos prever algún grado de éxito en esos nuevos mercados. Y dos, pues si tienes las capacidades para hacerlo y cómo deseas hacerlo. Nos dabas el ejemplo muy oportuno de que no es lo mismo internacionalizarse de forma online que offline, donde por supuesto lo online pues es mucho más sencillo porque diriges a la gente finalmente a tu sitio de internet. Y también apuntabas pues que cada región es diferente, no solamente en estructura económica, canales de distribución, sino también pues culturalmente. Sasha, ¿hay algunos otros retos que crees que son clásicos, típicos, que las empresas que busquen expandirse se enfrentan a ellos? Sí, creo muy interesante lo que comentó José, también respecto a las capacidades, ¿no? O también lo podemos relacionar, por ejemplo, con el conocimiento, ¿no? Porque usualmente, digamos, esa internacionalización tradicional se dio por ser un proceso gradual, digamos, con la finalidad de adquirir con el tiempo la experiencia y el conocimiento para poder dominar esos mercados extranjeros. Entonces yo creo hoy en día hay como muchas más facilidades, ¿no? Para adquirir, digamos, ese conocimiento. Puede ser a través de estudios, de experiencias laborales previos que puedo tener en diferentes países, por ejemplo. Porque también algo que hemos visto que muchas veces esa internacionalización emprendedora, ¿no? Está liderado por personas que ya han tenido experiencias previas a través de, bueno, experiencia laboral trabajando en diferentes empresas, en diferentes países. Entonces han tenido como esa oportunidad de desarrollar lo que llamamos un global mindset, ¿no? Tenía ese mindset, esa abertura de conquistar, digamos, al mundo. Y yo creo que sí, un reto es eso, ¿no? Tener el conocimiento, desarrollar ese mindset. Y no es un proceso fácil, ¿no? Y aquí, claro, yo como empresario o emprendedor, ¿no? Puedo a través de mi learning by doing, ¿no? Puedo adquirir ese tipo de conocimiento, pero a veces también lo que vemos es en esas empresas, por ejemplo, contratan las personas que tienen esas capacidades. Entonces invitan a otro socio en la fundación de su empresa, contratan una persona con esas capacidades, ese global mindset, que les ayuda como en ese proceso de expansión, ¿no? Claro, un factor, bueno, de un lado es el factor humano y capital humano, ¿no? Que necesitamos para afrontar ese proceso de expansión, pero también es el tema, ¿no? El capital financiero. Eso también es un aspecto importante, ¿no? Al momento de buscar oportunidades en otros países y realizar, ¿no? Esas oportunidades. Entonces, sí, el aspecto financiero también muchas veces es un reto, ¿no? Y también, digamos, motivar, ¿no? O crear, digamos, la propia cultura organizacional, porque, claro, puede ser una decisión del gerente, del CEO, del equipo fundador de la empresa, de buscar nuevos mercados,
pero también de una u otra forma tengo que apasionar, ¿no?, a toda la organización y mis empleados para este reto. Retomando lo que apunta Sasha y adicionado a lo que José nos indicaba, pues es apoyarte idealmente en alguien que ya tenga experiencia previa realizando este tipo de incursiones en otros países, o bien alguien que sea del país y en esa medida tenga esa plena familiaridad. Nos anotabas también, por supuesto, asegurar el acceso al capital suficiente, y me encantó que no hiciste de lado el aspecto de cultura organizacional, tanto para el compromiso interno de la empresa, para todo mundo sumar a esa nueva frontera, literalmente, en el crecimiento de la empresa, o también, creo yo, que también tu comentario iba por ese lado, que era buscar cómo quizás sea necesario adaptar la cultura organizacional. Ahí donde vamos a abrir nuevas oficinas, va a haber nuevas instalaciones de la empresa, y la cultura que te ha funcionado organizacionalmente en el país de origen o en los demás países no necesariamente o idénticamente será la que funcione mejor en esa nueva geografía. Y hablando también de geografías, quisiera yo preguntarle, si vamos contigo, Sasha, y luego después nos vamos contigo, José, para cambiar el orden. Si yo ya tuve éxito entrando a un país distinto al mío, a un continente o región del mundo diferente a la mía, significa que ya tengo un modelo que puedo probablemente llevarme a cualquier parte del mundo. Ahí, digamos, hay un umbral que digo, bueno, pues si ya lo pude exportar a 5 países, ya para el sexto va a ser más sencillo, o debo de seguir siendo sumamente cuidadoso al llevarme el modelo, sin importar de cuántos países, ya a una nueva ubicación geográfica y cultural. Entonces, Sasha, si nos pudieras elaborar un poco sobre esto. Claro que sí, con más experiencia que tengo como de operar en diferentes países, más conocimiento y capacidades he adquirido, ¿no? Digamos, normalmente nosotros cuando investigamos, ¿no?, ese tipo de empresas, siempre también hablamos de unas capacidades que son como generales, ¿no?, de internacionalización. Entonces, seguramente ya fui capaz, ¿no?, de desarrollar esas capacidades generales. Pero claro, también depende un poquito del producto, ¿no? Si tengo como si estoy exportando como un producto físico, si manejo como una plataforma digital, si hago un videojuegos, etcétera. Claro, de eso creo depende mucho la forma de cómo puedo replicar o no mi modelo de negocio. Y yo creo cuando es una exportación siempre sí, tengo que aprender nuevos sobre los mercados a los cuales voy a entrar, ¿no? Los gustos de los consumidores, tengo que conocer el contexto económico, político, la moneda. Entonces sí, digamos en ese sentido, en la exportación de algo físico, yo creo cada vez hay que aprender, ¿no? Y sin duda, claro, hay muchas diferencias, ¿no? Si miramos, tal vez uno puede como empezar a crear como clusters, ¿no?, en el mundo, decía, listo, para ciertos comportamientos del consumidor, tal vez tenemos Latinoamérica, lo que es Estados Unidos, Canadá, Europa, Asia. Entonces sí, hay diferencias culturales, ¿no?, que hay que tener en cuenta. Cuando entonces, ya... Sí. Sí, entonces particularmente si tu producto se vende en físico, offline, como decía José, realmente no puedes bajar la guardia nunca, y cada país, cada incursión nueva va a seguir siendo una verdadera obra de arte, donde, bueno, te puedes apalancar de los conocimientos de management y herramientas que, por cierto, enseñamos mucho en EGADE, en nuestros posgrados, pero vas a tener que llegar a cada nuevo destino y target de expansión con el mismo cuidado como si fuera tu primera experiencia de internacionalización. José, en el caso de Believe, donde ustedes trabajan con muchas marcas, te repito la pregunta, pero sobre todo desde la experiencia de ustedes con los productos y los segmentos con los que trabajan ustedes, eventualmente se llega a alguna especie de fórmula mágica que ya te permite expandirte de una forma más aerodinámica, o siempre se tiene que proceder como en un campo minado? Fenomenal, Jaime. Excelente pregunta. Mira, la respuesta sería,
Claro, el aprendizaje pues hace al maestro, ¿no? De alguna manera la experiencia te lleva a tener un modelo o una ecuación que es más o menos la indicada. A nivel global, cuando te expandes, cuando te agarras una compañía, cuando es una multinacional, hay un modelo que está por decirlo de una manera, el product owner y están los franchise managers. El product owner se encarga de la estrategia del producto y el franchise se encarga de detonarla en la región. Distribución, online, offline, tropicalizar un poco con el product owner, todo la estrategia, tener una retroalimentación continua, pero siempre se busca que la estrategia sea global, ¿no? De alguna manera. Tal vez hay otros modelos que se salen de esta ecuación, pero en nuestra experiencia, esta es en la industria de consumer product, de consumo masivo, una estrategia, una fórmula muy común. Hay casos en específico que cada región de repente pueda ser dueño de su propio producto, más de por su propia región, depende de la complejidad y el tamaño, pero en síntesis esa es como la gran visión, ¿no? Alguien local y uno global que genera estrategia. Nosotros desde el espíritu del emprendimiento hemos buscado trabajar esta conexión, acelerando los tiempos y pensando muy como a los startup o startup driven. Esto quiere decir validar muy rápido en canales que probablemente sean más cortos con el consumidor, que nos dé más feedback, que nos dé más conversaciones con el consumidor, de tal manera que el product owner pueda retroalimentarse muy rápido y entender y pivotear, ¿no? Cambiar el producto, el servicio, para irlo enfocando y refinando más hacia ese nuevo mercado. Esto quiere decir, si bien se tiene una estructura o una ecuación preestandarizada, nunca hay que confiarse y sí hay que tener cuidado. Ahora bien, la respuesta es no tener cuidado hasta cuando esté perfecto, sino pensando como una startup que está llegando, aprender, lanzar, validar, testear, medir, volver a lanzar hasta llegar a una ecuación, digamos que relativamente más o mejorada, ¿no? De acuerdo, sí, testear y no necesariamente comprometer todos los recursos antes de que se hayan pues, cumplido ciertos indicadores que sugieren que vamos con viento en popa en ese nuevo territorio. Para cerrar, caballeros, y pensando en nuestra audiencia, ¿qué consejos podríamos darle a nuestros escuchas sobre cómo decidir, oye, me toca ya o hay una oportunidad para mí en la internacionalización emprendedora, con esta agilidad y este sentido estratégico que hemos platicado, y en al menos los primeros pasos de una estrategia que yo diseñaría pues para esa expansión? Entonces, ¿cómo decidir si esto es para mí y cómo daría, en dado caso, mis primeros pasos? Si podemos ir contigo, José, y cerramos con Sasha. Mira, yo me atrevería a decir, más bien los invitaría a que siempre debe ser una estrategia globalizarse e internacionalizarse. Hoy, la gran realidad es que competir solamente en mi región, en mi país, se queda muy corto. O sea, la mano de obra hoy, reclutar a una persona en Pakistán que me ayude a abrir un mercado asiático es mucho más fácil que hace 2 años. Y ni se diga que hace 10 años. Entonces, realmente hoy los enablers se están alineando para que la internacionalización no sea una diferenciación, sino sea un deber ser. En ese sentido, yo invitaría a que fuera parte de la estrategia, sumado a una selección, a unos pasos de selección para atreverse, ¿no? Para tirarse al agua. ¿Cuáles serían? Oye, ¿cuál es mi mercado? ¿No? O sea, ¿qué mercado si bien ya conozco un mercado, buscar qué otro mercado tiene problemas similares, ya sean un mercado cerca o un mercado un poco más lejos, pero que tenga problemas similares o momentos de consumo de ese producto o servicio que se puedan replicar, porque ya sé cómo satisfacerlos de alguna manera, ¿no? Lo segundo es alinear todos los enablers para que eso suceda y tirarse al agua. O sea, si no, y muy seguramente si no lo estoy haciendo yo a través de la construcción de esos enablers, muy probablemente alguien más lo esté pensando hacer. Mi gran recomendación: Internet hoy nos democratizó
la accesibilidad a muchos mercados y apalancarse esas plataformas, ¿no? Apalancarse de Amazon, apalancarse de muchas plataformas para servicios, de tal manera que si bien ese primer intento sale bien, excelente o no tan bien, pues me genera los aprendizajes para saber que soy capaz de entender otro mercado, de poner un pie en otro mercado y de llegar más lejos de mi mercado actual, ¿no? De mi legacy market. José, me gustó mucho cómo lo afirmas como un deber ser, la internacionalización como un deber ser y buscar o elegir a dónde expandirnos atendiendo las similitudes en cultura o estilos de vida o quizás en la madurez que ha alcanzado esa economía y mercado y si es similar a la del mercado doméstico, el home market, ¿no? Desde el que nos estamos expandiendo. Muchísimas gracias, Sasha. Para cerrar, ¿qué otros consejos podríamos compartir con nuestra audiencia ávida de poner este podcast en práctica? Sí, igual coincido como con José. Yo creo ya es como un deber, ¿no? Buscar oportunidades en otros mercados. Claro, eso depende un poquito de dónde me encuentro, ¿no? Si estoy ubicado en un país relativamente pequeño, tal vez voy a salir mucho más rápido. Sí, tal vez voy a estar como en un mercado más grande como es México o Brasil, ¿no? Hablando de Latinoamérica. Pero sí, digamos, hay como un proceso, creo, de análisis un poquito, tener esa mirada interna, ¿no? De ver, ok, ¿cuál es mi producto que quiero llevar a ese mercado? Porque realmente sí debería tener un diferenciador, de ese producto debería ser capaz, ¿no? de competir contra otras grandes marcas, ¿no? Que probablemente ya están en esos países. Entonces sí, realmente necesito como un producto innovador que genera como esa demanda en los mercados afuera. Como pasos, eso claro depende mucho de ¿no? de las capacidades, como ya comentamos, de la misma empresa. Puede ser que yo mismo me encargo de la internacionalización de todo el proceso o en muchos casos me busco como socios, ¿no? Socios locales en esos mercados que conocen la realidad en ese país, que hablan hasta el idioma. Entonces sí, digamos, una internacionalización a través de redes, ¿no? De contacto, de buscando los distribuidores o los socios locales, sería algo muy, muy importante, ¿no? Y también, digamos, en el proceso de incorporar tecnología, ¿no? En mi propio modelo de negocio. Claro, eso también depende nuevamente de mi producto, pero en muchos casos es mucho más fácil de replicar como modelo de negocio que tiene como un componente alto en tecnología, una plataforma, etcétera, que permite como llegar a ese público afuera de una manera mucho más rápido, ¿no? Y nuevamente invito también, creo que muy importante es eso, como el equipo que lidera, ¿no? Ese proceso de internacionalización, tenía como ese mindset, ¿no? Ese global mindset y también si la empresa se compromete más con ese proceso, también soportarlo, ¿no? Con el desarrollo de una cultura organizacional adecuada. Pues estos han sido muchos apuntes muy prácticos que creo que todos nos podemos llevar para conocer mejor y evaluar esa internacionalización emprendedora que no es la internacionalización de nuestros abuelos, sino una estrategia mucho más rápida, intensa, al mismo tiempo más estratégica, que considera muchas más variables. Si la entrada a esa otra geografía es física, es online, qué tanto nos estamos apalancando en la tecnología y en una verdadera diferenciación y una innovación de nuestro producto o servicio, en planear muy bien si nos vamos a apoyar en el expertise de alguien que nos acompañe o en un socio local que ya conozca bien el mercado y en las similitudes que hay en ese mercado meta con el mercado desde el cual estamos partiendo. Pues muchísimas gracias a ambos. Tuvimos a Sasha Furst, profesor investigador en emprendimiento e innovación en EGADE Business School, y nuestro querido José Enrique Alba Escamilla, José, Chief Growth Officer en Believe Company. Yo fui su anfitrión, Jaime Martínez, decano regional en la Ciudad de México de la Escuela de Negocios
del Tecnológico de Monterrey. Esto fue Estrategias para la Internacionalización Emprendedora, un episodio más de Territorio Negocios. Hasta la próxima. Si quieres conocer más sobre los sucesos de la actualidad política, te invitamos a escuchar Con su permiso. Estamos ante la batalla de política económica más importante de este sexenio. El podcast en el que nuestros expertos hablan sobre los temas más actuales de la agenda pública en México y en el mundo. Escúchalo en Spotify, Apple Podcast y Google Podcast. Productor ejecutivo de Tech Sounds, Miguel Mejía. Asistente de producción, María Monroy. Productores de Territorio Negocios, Carla Díaz, Diana Velázquez, Sonia López, José Ángel de la Paz y Santiago Velázquez. Diseño, Victoria Segura, Daniela Solís, Lisette Rodarte y Regina González. Postproducción, Max Pérez, Marcelo Segura y Sergio Chávez. Los invitamos a escuchar el siguiente episodio de Territorio Negocios y el resto de los programas de Tech Sounds en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y en tech.mx/tech-sounds.